Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya casi dan las 10 y estamos sobre la avenida Coyuya, enfrente de la Universidad Victoria, entre la estación Coyuya y Santa Anita de la línea 8, en lo que conocemos como el Sendero Seguro. Están haciendo oportunamente, ahorita que salimos a hacer nuestras compras, están haciendo el favor de echarle agüita a nuestro sendero. Me acercaría, pero quedaría completamente llena de agua, porque sí mojas a mar. Bien, gracias. Ay, sí, por favor. Muchas gracias. Quién sabe a quién se le ocurrió, pero se ganó su caguama porque ya era justo y necesario. Como saben, hemos visto cómo las plantas se mueren porque no riegan como que muy guay. Está bueno esto. A ver, los vagos que están allá tirados, ¿los van a parar ahorita o qué onda? Porque imagínate que los mojen. Vamos a pasarnos a ver cómo quedó de mojado. Yo planeaba hacer un video donde se viera todo el sendero desde aquí, pero creo que sería bueno ver cuánta agua lanza esa cosa. Porque sí es una manguera bastante gruesa, ¿no? Miren, quedó súper bien. Y de paso quedó lavadito, ¿no? Tanta actividad humana. Creo que cuando se encendió el pasto seco en el viaducto se dieron cuenta de lo dificiloso que se vuelve cuando esto se pone seco. De por sí, miren, ya arrasaron con las plantas. Pero sí se siente padre oler la tierra lavadita y fresca, porque sí estuvo fuerte los disparos de agua. Haz de cuenta que esos los usaban antes para los antipeña. Esos está muy bien, dejaron muy bien. Algunas partes sí, aquí como vemos pues le faltó un poquito más de power. Pero yo creo que nuestras aves de aquí lo van a agradecer mucho porque obviamente esta humedad en la noche se va a absorber muy bien. En el día yo creo que quedaría nulo por la misma actividad del sol. Entonces recuerden que las plantas se deben de regar en las noches. No había coincidido, no sé si esto no es normal, pero ojalá lo hagan más seguidito. Nadie nos avisó, para que no piensen, nada más veníamos así bien contentos a comprar cochinarías para comer y aparte comprar las cosas bien, y oportunamente nos encontramos con el camión que venía haciendo su trabajo. Mira, aquí un poquito más, si hubieran parado aquí 2 segundos más, le cae más agua. Miren, todo eso que se escurrió. En fin, pues así está la alcaldía Iztacalco sufriendo. Apenas Tlaloc nos mandó agua, pero sí, la verdad estas plantas se están secando muy feo y los vecinos hacen su intento. Yo veo gente que sale con su cubeta y le echa aquí, le echa allá y pues donde pueden, ¿no? Sobre todo los del restaurante que siempre han mantenido, pues si se dan cuenta de donde están ellos está verdecito, porque sí echan agüita, pero algunas partes pues yo entiendo que pueda ser pues complicado para alguien echar agua, ¿no? Después así quedó y bueno, pues vamos a ver cuánto dura, aunque estaría bueno que se echaran la vuelta de regreso para que ahora fuera de este lado. Vamos a ver si pasa. Muchas gracias a todos. Ya casi llegamos al metro Coyuya. Y a tu derecha tienes la línea 2. O sea, a tu derecha, o sea, de este lado está la línea 2 y de ese lado está la línea 5, que entronca con el eje 3
y donde viene el tramo subterráneo de la línea número 8, que va a Constitución o a Garibaldi según tu destino. Entonces recuerda, para acá, ahí vas a ver que se ve un tramo de la línea 8 y 5, pero realmente la estación está de este lado. Me voy a acercar un poquito más porque como está la curva, no se ve, no se ve. Ah, pues qué rico huele, la verdad. La tierra mojada huele muy bien. Ojalá sea una acción que se mantenga. Voy a hacer un zoom para ver si alcanza a ver, porque este es el eje 4, la parte donde se eleva, y esta es la línea 8 con su puente. Caminas todo esto hacia allá y te vas a encontrar con la línea 2. Muchas gracias por estar en mi canal, te agradezco muchísimo. 3180 suscriptores hasta el momento. Muchas gracias, bye.